Eso es. Bueno, ya, ahora sí, ya estamos. Oiga, qué pena con ustedes. Dios les bendiga. Tranquilo. Dios les bendiga. Dios les guarde. Dios les guarde a todos. Gracias por esperarme. Era que estaba bastante ocupadito, pero ya nos desocupamos gracias al Señor. Y pido muchas disculpas por el impasse. Saludo, John Félix. Saludo, hermano Julio. Y saludo a toda la audiencia. Un placer verle. Gloria a Lo Dios. mismo. Lo mismo. Gloria a Dios. Más bien, por adelantado, gracias por el apoyo, Jader, gracias por el apoyo. Listo, con gusto, Félix. Con gusto para servirles. Bueno, entonces, ustedes me dicen cuándo empezamos. Empezamos el formato. Me gustaría que ustedes dieran el formato los dos para claridad de la audiencia, que no me lo inventé yo, sino que son pautas acordadas por ustedes dos. ¿Les parece bien? Sí, me parece Jader, bien que John Félix lo explique. Sí, me parece bien. pero Listo. tú lo tienes el formato, Jader. Sí, pero entonces en el celular lo tengo aquí adentro, no lo descargué porque tengo el celular acá. Ya. Ya, Yo puedo leer, entonces no lo puedo ver enseguida. bueno, Listo. no hay problema. Pues si John A ver, Félix lo quiere exponer o si no, lo hago yo como usted quiera, John Félix. a ver, ratito vamos a buscar. Acá está. Es la misma que le he enviado al moderador. Sí, señor, el mismo. O sea, para que salga, porque yo también lo voy a subir a YouTube, esta parte no lo saques, se saca cuando tú vas a Sí. presentar, ¿no? Puedes hacer la lectura y... Ok, saludos a los, saludos a los hermanos de las tres, a los amigos de las tres plataformas, vamos a leer el formato para que ustedes estén presentes. El formato es el siguiente, el tema acordado es la procesión del Espíritu Santo, una obra dentro de la salvación o la expiración eterna de una tercera persona. Ese es el tema central. El formato es el siguiente, la exposición. John Félix explica por qué la procesión del Espíritu Santo es la expiración eterna del Espíritu Santo en un tiempo de 6 minutos. Luego le toca la exposición a Julio Clavijo, explica por qué la procesión del Espíritu Santo es una obra dentro del plan de salvación y no tiene nada que ver con una expiración eterna. Un tiempo de 6 minutos. Arrancamos con el tiempo de refutación. Empezamos con la refutación de mi persona. Yo refuto lo dicho por mi oponente en 5 minutos. Luego el amigo Julio Clavijo refuta lo que yo expuse en 5 minutos. O sea, exposición 6 minutos, refutación 5 minutos y ahora empieza la ronda de preguntas. El acuerdo son 4 preguntas por cada uno, en total 8 preguntas. Consta de lo siguiente, se pregunta en 1 minuto y medio aproximadamente con texto bíblico, se responde en 3 minutos y se refuta en 2 minutos. Total por pregunta aproximadamente estamos hablando de 6,5 minutos aproximado. Luego viene las formas, atención, la forma de hacer las preguntas, como siempre manejamos, igual que el pastor Jader. La forma de hacer las preguntas, pregunta cerrada. Aquí se pregunta con un sí o un no y luego se argumenta. El oponente está obligado a responder con un sí o un no y luego recién se argumenta. Es la primera forma de pregunta. La segunda es pregunta con opciones. Aquí sí se pregunta con 2 o 3 opciones. El oponente puede rechazar todas las opciones y plantear una nueva opción. Y la tercera forma de preguntar es una pregunta abierta. Aquí el oponente puede responder como crea conveniente y el que preguntó no puede interrumpir si siente que su pregunta no fue respondida. Tiene que esperar el tiempo de su refutación para pronunciarse. De ahí viene un tiempo de despedida de 2 minutos y se cierra el debate. Adelante. Listo, ya aclaradas las pautas para el debate, vamos a iniciar con algo, pienso, le sugiero yo, que no está en el formato y es los saludos. No veo en el formato los saludos. Vamos a darles 2 minutos a cada uno para que salude. Ya usted mirará si toma los 2 minutos o toma menos de los 2 minutos. Saludo para toda la audiencia en el nombre del Señor Jesús, la audiencia de John Félix, la audiencia de nuestro hermano Julio César Clavijo y nuestra audiencia. Estamos hoy en un excelente debate de 2 personas muy respetuosas y que conocen bien su doctrina. Vamos a presentar a nuestro amigo John Félix, que dé su saludo a la audiencia. Adelante, John Félix.
Ok, gracias, gracias, Jader, gracias, amigo. Saludos primeramente a Dios Todopoderoso, primeramente al Dios Todopoderoso por darnos este privilegio de este debate, de este compartir educadamente y sanamente. Saludos, gracias por aceptar el reto. Yo le he retado al amigo Julio Clavijo, él me ha aceptado, así que muchas gracias por aceptar este debate. Es un debate, lo que hemos tenido más antes no ha sido debate, ha sido entrevista, ahora sí es un debate serio, formal, decente, como se deben ser los debates. Mi nombre, para los que no me conocen, es John Félix, soy trinitario, pentecostal, evangélico, repito, trinitario, pentecostal, evangélico, soy de Perú, así que vamos a defender la expiración del Espíritu Santo en la eternidad y la procesión del Espíritu Santo en la eternidad. En palabras sencillas, la procedencia eterna del Espíritu Santo como origen en el Padre de Jesucristo. Así es que bienvenidos, así que disfruten de este bonito debate. Gracias, Yeder. Listo, gracias a ti, John Félix. Bueno, escuchamos el que hizo el reto. A continuación vamos a escuchar al hermano Julio César Clavijo con sus saludos. Adelante, hermano Julio César. Bueno, gloria al nombre del Señor Jesús. Saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Julio César Clavijo, soy teólogo, un investigador, un escritor unicitario. Soy de la Iglesia Pentecostal en Colombia. Gracias al Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos da de estar en este debate en esta noche. Hemos hablado con John Félix que este es un debate inédito. No había un debate hasta el momento que yo conozca de algunos, entre un unicitario y un trinitario, que estén hablando acerca del tema de la procesión del Espíritu Santo. Entonces es un debate inédito y creo que vamos a construir en la noche de hoy y vamos a ayudar para que la gente se llene de información. Como se ha dicho, el tema es la procesión del Espíritu Santo, si es una obra dentro del plan de salvación, que es lo que yo voy a estar defendiendo, o si se trata de la inspiración eterna de una tercera persona divina, que es lo que John Félix va a estar defendiendo. Entonces, creo que va a ser un buen tema, va a ser un tema muy bonito, muy bueno, donde vamos a construir, y le agradezco mucho a John Félix, a quien aprecio mucho, a pesar de que él tenga una opinión diferente a la mía, como es la Trinidad, pero John Félix siempre me ha tratado con el mayor de los respetos y de la misma manera entonces también se ha ganado mi aprecio. Entonces esta noche vamos a tener un debate con un amigo, realmente. Considero que va a tener un debate con un amigo y con una persona que también pues conoce su doctrina y la defiende con todo su corazón. Entonces va a ser un debate muy interesante. Gloria al nombre de Jesús. Listo, muchas gracias a los dos debatientes. Bueno, vamos a iniciar con John Félix sus 6 minutos de exposición bajo el tema la procedencia del Espíritu Santo. ¿Así es? Bueno, listo. Vamos aquí, voy a tomar el tiempo para claridad de todos. Adelante, John, con sus 6 minutos. Gracias. En palabras sencillas, lo que vengo a defender, con el permiso del Todopoderoso, la procedencia eterna del Espíritu Santo, del Padre. El Espíritu Santo procede eternamente del Padre. ¿Y por qué se tiene que tocar el tema? Para hacer la distinción. O sea, el meollo del asunto del debate es hacer distinción clara entre el Padre y el Espíritu Santo, que yo sí creo que son distintos, siendo el mismo Dios. Siendo el mismo Jehová, si hay distinción clara en las operaciones internas y las operaciones externas, pero en este debate vamos a tocar las operaciones internas. Procesión del Espíritu Santo, los que no saben esa palabra teológica, significa palabras sencillas de que el Espíritu procede del Padre. El Espíritu procede del Padre en la eternidad, eternamente. Ustedes saben que en la eternidad no hay tiempos, entonces en palabras sencillas es la procedencia del Espíritu Santo del Padre. Ahora, cuando se habla de la expiración del Espíritu Santo, es el mismo tema, pero ya vinculado con el Padre. El Padre es quien expira al Espíritu Santo. El mismo tema, estamos hablando del tema de la procedencia. Entonces no voy a usar lenguaje teológico para no marearlo, sino la procedencia del Espíritu Santo del Padre eternamente. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se puede probar eso? ¿Se puede probar que el Espíritu Santo procede eternamente del Padre? Por supuesto, es sencillo. Ojo, que no hay que confundir con el envío del Espíritu Santo, porque hay un envío del Espíritu Santo que es una obra externa en la Trinidad. Hay un envío, pero ese envío inicia de la salida de alguien, o sea, del Espíritu Santo. ¿De dónde sale? Porque esa salida no está en la creación, está fuera de la creación, salvo que mi oponente crea que el Padre habita dentro de la creación. Hasta donde sabemos, el Padre habita en luz inaccesible. Entonces,
no solamente hay que enfocar el envío del Espíritu Santo, hay un envío, pero desde una salida. ¿Y de dónde se da la salida? Acá tenemos que marcar la cancha. Esa salida se da dentro de la creación. La salida, porque un envío, un descenso del Espíritu Santo, una venida del Espíritu Santo tiene un origen y tiene una ruta final. Tiene un origen, y ese origen, ¿dónde se da? ¿Se da de creación a creación? O sea, ¿el Espíritu Santo de creación a creación va a venir? No, esa procedencia, esa es una operación fuera de la creación. Vamos a los textos bíblicos para no marearlos. El primer texto que le tengo, el famoso Juan 15, 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Atención, una cosa es el envío y otra cosa es el desde dónde se envía. O sea, cuando tú envías a alguien, porque el Espíritu Santo es un alguien, ese envío, ¿de dónde se inicia? ¿Se inicia dentro de la creación? Repito, el inicio del envío, no el envío en la ruta. El inicio del envío, ¿de dónde se origina? ¿De creación a creación? ¿O desde fuera de la creación a la creación? Repito, acá se entiende implícitamente, salvo que mi oponente diga de creación y creación, y me parece un poquito forzoso interpretar así, pero acá dice procede del Padre. ¿Y dónde está el Padre? El Padre habita en luz inaccesible, como dice Timoteo, repito. Entonces hay antes del envío hay una procedencia. Entonces ahí eso es lo que se refiere a la procedencia eterna. ¿Por qué se dice procedencia eterna? Porque esa obra está fuera de la creación, y toda obra fuera de la creación es una acción eterna. Ahí no hay tiempos como el hombre que tú sales, que tú caminas, no, tiempos son eternos. O sea, no hay tiempos así como los tiempos de la creación, pero hay una acción, hay una obra ahí que procede del Padre. Como repito, ¿cómo sé que ese origen procede, es fuera de la creación? Porque el Padre habita en luz inaccesible, como dice la Escritura, al inmortal, al Dios, al que habita en luz inaccesible. Entonces, ese inicio, esa salida se da desde el lugar inaccesible, que es fuera de la creación, que ese es el meollo del asunto. Gracias. Ahora vamos a Juan 15, 14, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora el Padre va a enviar. ¿A quién va a enviar? Al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un alguien, no es un algo. No creo que mi oponente defiende que es un algo, defiende que es un alguien. Entonces, si el Padre envía al Espíritu Santo, que es un alguien, ahí hay una comunicación implícita, repito, salvo que uno crea que el Espíritu Santo es un algo. Si es un algo, no hay una comunicación. Si es un alguien, hay una comunicación implícita. O sea, no es que el Padre manda como mandar mi ropa por aquí, no. El Espíritu Santo, el precioso Consolador, es un alguien. Eso está clarísimo, creo que mi oponente no lo va a discutir. Entonces el Padre va a enviar a un alguien, y para enviar a un alguien tiene que haber una comunicación. ¿Y dónde se da esa comunicación? Va a ser dentro de la creación. O sea que el Padre dentro de la creación envía al Hijo y el Espíritu Santo sale. O sea, sería una cosa forzada que voy a escuchar a mi oponente. Repito, se entiende implícitamente, por más que no diga procedencia eterna, se entiende por la habitación del Padre, repito, que habita en luz inaccesible. Se sobreentiende que ese acto, esa operación de salida, porque hay una acción, la procedencia, la salida es una acción. Esa acción sucede fuera de la creación, se entiende en luz inaccesible, o lo que muchos llaman teológicamente la eternidad. Vamos a otro texto que me quita el tiempo. Vamos al Antiguo Testamento, Job capítulo 26, verso 4. ¿A quién has anunciado palabras y de quién es el espíritu que de ti procede? Le está hablando Job al Padre. O sea, a Dios, le dice el Espíritu que de ti procede. ¿Cómo sé que está hablando del Espíritu Santo? Vamos al 13. Su Espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortosa. Está hablando del precioso Consolador. Creo que tiempo. Ok. Entendí. Último texto, Daniel capítulo 7. Perdón, vamos al Juan capítulo 7, verso 30. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Se compara el Espíritu Santo con los ríos. ¿Qué tiene que ver? Vamos a Daniel capítulo 7, verso 10. Un río, dice, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Un río de fuego. O sea, en una visión había visto al Padre, se entiende como un anciano de días, y un río salía delante de él. ¿A quién se representa el río? Pues al Consolador, al precioso Espíritu Santo. Gracias. Señores, 6 minutos con 65 milésimas de segundo. Bueno, vamos por aquí, si alcanza a verlo. Bueno, ahí está. Vamos ahorita con la exposición de nuestro hermano Julio César. Denle tata a la pantalla, por favor. Denle tata a la pantalla para que podamos así llevar este hermoso mensaje a diferentes personas. Adelante, hermano Julio, con sus 6 minutos. Cordial saludo en el nombre de Jesús a todos los que nos acompañan, al moderador Jader Cadavid y con todo respeto a mi contendor John Félix
El tema de hoy es crucial. ¿Es la procesión del Espíritu Santo una obra histórica dentro del plan de salvación o es una aspiración eterna de una supuesta tercera persona divina? Hoy confrontamos la verdad bíblica de la unicidad frente a una innovación trinitaria que solo apareció hasta finales del siglo IV con los llamados padres capadocios, a saber, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo. La doctrina de John Félix no proviene de la Escritura, sino de las opiniones humanas de aquellos hombres. De acuerdo con la Sagrada Escritura, el único Dios es el Padre. Jesucristo lo sentenció en Juan 17:3. Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. No dijo que tres son el único Dios verdadero, sino que el Padre es el único Dios verdadero. El profeta Malaquías reforzó esto en 2:10 al decir que todos tenemos un mismo Padre, que es el Dios que nos ha creado. Y Pablo, siguiendo a Jesucristo, dijo en 1 Corintios 8:6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Por lo tanto, cuando ustedes escuchen a mi contendor insistir en tres personas divinas, recuerden que su lucha no es contra mí, sino contra las palabras de Jesús, de sus profetas y de sus apóstoles. Bíblicamente hablando, Dios es llamado el Padre porque Él es el creador de todo y porque tiene hijos humanos que hacen su voluntad, incluyendo al Hijo por excelencia que es el Mesías o el postrer Adán. Jesús enseñó a la mujer samaritana que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu, Juan 4:24. Si solo hay un Dios que es el Padre y ese Dios es espíritu, la conclusión bíblica es inevitable. Solo hay un espíritu divino, como lo leemos en Efesios 4:4. En la Escritura, Dios y Espíritu Santo son términos intercambiables. Presten atención acá. ¿Quién inspiró la Biblia? Segunda de Timoteo 3:16 dice que Dios, pero segunda de Pedro 1:21 dice que el Espíritu Santo. ¿Quién engendró al Hijo en María? Mateo 1:20 dice que el Espíritu Santo, pero el niño engendrado es llamado Hijo de Dios. Esto demuestra que el Espíritu Santo no es alguien distinto al Padre, sino que es el Padre mismo actuando en su naturaleza espiritual. Por eso mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios según Hechos 5 del 3 al 4. En el lenguaje bíblico, la procesión no es un evento metafísico en la eternidad, sino el cumplimiento de las profecías del nuevo pacto, para el nuevo pacto. Según el profeta Joel en 2:28 y Ezequiel en 3:27, Dios prometió derramar su espíritu, su propia presencia sobre toda carne y poner su espíritu dentro de nosotros. Los judíos entendían que el único Dios Padre moraba en el templo de Jerusalén, al punto que Jesús lo llamó la casa de mi Padre, al templo de Jerusalén, cuando en la purificación del templo dijo, no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Las Escrituras también nos enseñan que al venir el Hijo de Dios, el varón perfecto, su cuerpo se convirtió en el templo vivo donde habita toda la plenitud de la deidad. Jesús lo dejó claro al decir en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, hablando del templo de su cuerpo, pero aún más, el propósito del plan de salvación es que ahora cada uno de nosotros también seamos templos de Dios. Por eso durante la noche de la última cena, tal como se registra en los capítulos 13 al 17 del Evangelio de Juan, Jesús dio un discurso en el que preparó a sus discípulos para una transición crítica. El paso de tener a Dios con ellos tal como estaba en ese momento manifestado físicamente en carne como el Hijo varón perfecto, a tener la presencia de Dios el Padre en ellos a través de su Santo Espíritu. Por eso Jesucristo, siendo Dios manifestado en carne, les declaró sobre la venida del Espíritu Santo en Juan 14:18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cuando tenemos al Espíritu, tenemos al Padre en nosotros, somos templos de Dios y por lo tanto no estamos huérfanos. Jesús mismo declaró que dentro de su discurso de la noche de la última cena, él utilizó un lenguaje alegórico o enigmático que confunde a los que viendo no quieren ver ni oyendo quieren oír, que el Padre es el único Dios verdadero. Jesucristo dijo en Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. En Juan 15:26, cuando se dice que el Espíritu procede del Padre, el griego que se tradujo como proceder es eperumai, y esta palabra también significa venir o partir. Por lo que la frase simplemente quiere decir que el Espíritu parte desde el Padre hacia nosotros o viene desde el Padre hacia nosotros. Así que tiene el mismo sentido de Joel de derramar su Espíritu en nosotros o de Ezequiel de poner su Espíritu en nosotros, como lo dice el libro de los Hechos también, ser llenos del Espíritu Santo. Jesús les dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Antes de la crucifixión, el Hijo, el varón perfecto, era el único templo vivo donde habitaba el Padre. Pero como el Dios Padre quería más templos vivos en los cuales habitar, por eso era necesaria la resurrección del varón perfecto con un cuerpo glorificado. Con su resurrección y glorificación, el postrer Adán adquirió la facultad de bautizar con el Espíritu Santo a los que creen en él, pues desde el cuerpo glorificado de Cristo, que es el templo en el cual habita la plenitud de Dios, fluye el Espíritu Santo a quienes lo pidan en su nombre, tal como lo enseña Juan 14:26. La procesión del Espíritu Santo es, por tanto, la venida de Dios a habitar en el creyente, gracias a la obra redentora del Hijo.
Es economía de la salvación, no ontología trinitaria. Por eso Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Segunda de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. La doctrina de la aspiración eterna es lógicamente insostenible. Mi contendor sostiene que el Espíritu Santo es una exhalación que sale del Padre. Pero si esa exhalación es una persona que sale, esto implica un punto de origen. Y si tiene origen, no puede ser eterno. Esto es una contradicción terminológica. O es una persona eterna o es algo que salió y tuvo un comienzo. Ante esta falta de lógica, el trinitarismo suele refugiarse de que es un misterio incomprensible, pero la Biblia no nos manda a creer en contradicciones filosóficas, sino en el Dios único que se manifestó en carne y que hoy habita en nosotros por su Santo Espíritu. La procesión, según la Biblia, es una obra de amor para nuestra santificación y no un dogma especulativo del siglo IV. Muchas gracias. Listo, señores. Miren, 6 minutos con 58 segundos. Bueno. Esto está bueno, esto está bueno, está bueno, está bueno. Denle tanta a la pantalla, por favor compartan estos live. Es una gran bendición ver este clásico, porque estamos viendo un clásico. No estamos viendo un debate cualquiera, un clásico entre dos maestros excelentes de la doctrina, de tanto de la unicidad como la Trinidad. Agradecemos a todos los hermanos tanto trinitarios como unicitarios, de abstenerse de poner mensajes degradantes en el chat. Por favor, se está dando una imagen buena de respeto. Aprendan a respetar. Por aquí hay señores que dicen, aprendan unicitarios de Temus. Mi amigo, cambie esa actitud. De varias de los tres perfiles, por favor, no comenten cosas agresivas o groseras. Llevamos un buen mensaje de paz esta noche. Adelante, John Félix, con sus 5 minutos de refutación a partir de ya. Ok, atención a este texto, Juan 16, 28 al 29. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. ¿Por qué saco este texto? Para entender que no estaba hablando Cristo cuando habla de las salidas, por más que en este caso menciona a Jesucristo, no habla en alegorías. Vamos a refutar ahora los textos que ha soltado mi oponente. Me soltó Juan 4, 24, dando a entender que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren, por supuesto. A ver, acá estamos tratando de hacer distinciones entre el Padre y el Espíritu Santo en la eternidad, fuera de la creación. Y por supuesto, el Padre es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu, porque es el mismo Dios y es un solo espíritu. No estamos hablando acá, solamente estamos haciendo distinción de operaciones. Repito, operaciones eternas. No estamos diciendo que el Padre sea un espíritu y el Espíritu Santo sea el segundo espíritu. No, nada por el estilo. Ese es el texto que mi oponente soltó. Efesios capítulo 4, verso 4. Me soltó que hay un solo espíritu, un cuerpo y un espíritu. Por supuesto, está hablando del Espíritu Santo. Hay un solo Espíritu Santo. No hay 2 ni 3 Espíritus Santos. Pero vamos al otro texto que dio mi oponente, Mateo 1:20, donde habla del Espíritu Santo, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Pero esta es una obra, el engendramiento dentro de la creación. Mi oponente está soltando que dice que procede del Padre o desde el Padre, como quiera usarlo, no hay problema, o como procedencia o como salida, como usted quiera usar, pero ¿dónde sucede? Ese es el meollo del asunto, esa operación de salida. Porque hay una salida, salvo que mi oponente diga es algo alegórico. Ya le he dado un texto que Cristo no estaba hablando de alegorías, cuando hablaba de las salidas del Padre, del Hijo, no hablaba en alegorías. Entonces la pregunta es, esa acción de salida del Espíritu al Padre, porque la procedencia es un verbo, la salida es un verbo, esa acción de salida, ¿dónde ocurre? ¿Dentro de la creación o fuera de la creación? Si mi oponente, lo único para salvarse, para no hacer esa distinción en la eternidad, tiene que decir dentro de la creación. ¿Y cómo se explica eso? ¿Cómo se mastica? ¿Cómo se procesa que dentro de la creación sale el Espíritu Santo, sale a la misma creación? No tiene ni lógica, pero vamos a seguir con los textos bíblicos. Hechos capítulo 5, donde mi oponente habló de mentirle al Espíritu Santo, es mentirle a Dios, por supuesto, porque el Espíritu Santo es Dios y es el mismo Dios con el Padre. Repito, no estamos acá probando si el Padre y el Espíritu son dos dioses, dos Jehovás. Es un solo Dios, un solo Jehová. Estamos hablando de operaciones distintas, reales,
personales, porque si hay un envío a alguien, hay una comunicación. Nadie puede enviar a otro sin una previa comunicación. Entonces ese es el tema, las operaciones reales en la eternidad. Hechos capítulo, vamos al texto que me dio Juan 17:3, donde dijo que el Padre es el único Dios verdadero. ¿Cuál es el problema? El texto sí dice que el Padre es el único Dios verdadero, Jesucristo es el único Dios verdadero y el Espíritu Santo también. ¿Por qué? Porque hablamos de un solo Dios, porque acá se está haciendo la distinción cuando Jesucristo está hablando como hombre, como verdadero Dios que es, pero también es verdadero hombre. Está diciendo el Padre es el único Dios verdadero. En ni una parte está diciendo que Él no fuera el Dios verdadero, como dice primera de Juan 5:20, donde dice que el Hijo es el Dios o el verdadero Dios y la vida eterna. Repito, el meollo del asunto es esa salida, la procedencia, porque el tema es la procesión o procedencia eterna del Espíritu Santo. Yo estoy avalando que procede en la eternidad, esa salida, porque el Padre habita en luz inaccesible, o como se llama teológicamente, fuera de la creación en la eternidad. Vamos al otro texto conmigo, mi oponente, Juan 15:26. Volvió a tocar el tema donde dice que el Espíritu Santo procede. Acá no hay problema decirle que procede, sale o el origen es del Padre. Acomódelo como acomoden, ¿dónde sucede esta procedencia? O sea, mi oponente tiene que decir, sucede dentro de la creación porque el Padre está dentro de la creación. Esa es la explicación. O sea, el Padre está dentro de la creación y dentro de la creación sale el Espíritu Santo y se derrama en el Pentecostés. Esa es el meollo. ¿De dónde procede? Procede, nosotros defendemos que procede desde el Padre que habita en luz inaccesible, está fuera de la creación. El otro texto que dio mi oponente, Juan 16, que dijo: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Por supuesto, hay una venida del Espíritu Santo, pero en esa venida, el inicio de esa venida, hay una salida. Y el tema del debate es de dónde sale. O sea, sale del Padre, pero ¿de dónde? ¿Dónde está el Padre? El Padre está dentro de la creación. O sea, repito, o dos cosas hay. O el Padre está dentro de la creación y el Espíritu Santo sale del Padre, o sea, de creación a creación. Parece ilógico, eso mi oponente tiene que pronunciarse, y nosotros defendemos que el Padre habita en luz inaccesible y de ahí viene la salida. Ahora, cuando viene la salida no quiere decir que el cielo se queda sin Espíritu Santo. Esos son los misterios de Dios, pero de ahí viene la salida, porque ahí viene la comunicación que el Padre envía al Espíritu Santo, y para que envíe al Espíritu Santo tiene que haber una comunicación previa. Nadie puede enviar a otro sin una previa comunicación. Entonces se entiende implícitamente que hay una comunicación real entre el Padre y el Espíritu Santo. Gracias. Gracias a usted, John Félix. Bueno, mi gente, denle tata a la pantalla, compartan, por favor. Esto está bueno, esto está bueno. Se acerca el tiempo final. Pero antes del tiempo final, se acercan las preguntas y las respuestas. Adelante, hermano Julio, con sus 5 minutos de refutación. Bueno, vimos nosotros que John Félix basó prácticamente toda su exposición en el texto de Juan 15:26, donde dice que el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Pero cuando nosotros revisamos ese versículo en dónde está inmerso, porque para usted poder interpretar un texto siempre lo tiene que hacer dentro de su contexto para no cometer arbitrariedades, resulta que esa porción de la escritura está dentro de los capítulos de la última cena, del discurso de Jesús durante la última cena, donde Jesús está hablando de la venida del Espíritu Santo con la cual iba a llenar a la iglesia. Él les está diciendo, mire, yo ya como hijo me voy a ir. Y entonces ustedes que habían tenido un contacto conmigo a través de esta manifestación en carne, porque él se identifica como el Padre que está ahí manifestado en carne con ellos, ahora, dice el Señor, los está preparando para la venida del Espíritu en ellos, un tiempo en que la presencia de Dios ya no va a estar con ellos, sino va a estar en ellos. Todo, si ustedes revisan desde el capítulo 13 hasta el 17, todo eso es lo que está hablando Jesús. Ese es el discurso principal de él en esos capítulos. Por lo tanto, cuando uno mira y se contenta dentro del contexto, usted no puede decir que ahí se está hablando de unas procesiones eternas, porque de eso no está hablando nunca la palabra del Señor. Lo que la palabra de Dios profetizó era que Dios iba a mandar su espíritu sobre nosotros, ¿sí? Y que ese espíritu nos iba a llenar. Por lo tanto, todo lo que se dice en esa porción de la escritura tiene que ver con ese envío del Espíritu Santo a su iglesia. John Félix no trató con el tema de que el Padre es el único Dios verdadero. Dice que lo que pasa es que la Biblia dice que el Padre es el único Dios verdadero, pero que también dice que el Hijo es el verdadero Dios y la vida eterna.
No, ahí no hay ninguna contradicción. Lo que está diciendo la Escritura es que el Padre es el único Dios verdadero, pero que el Hijo, al ser el verdadero Dios y la vida eterna, pues es el Padre manifestado en carne. No hay ninguna contradicción. Pensar, como dice John Félix, que hay tres personas divinas sin ningún texto de la Biblia que lo diga, es cometer una arbitrariedad y es ir a doctrinas que no están en la Escritura, sino que se fueron desarrollando con el paso del tiempo. Hablar de una procesión eterna del Espíritu Santo como una inspiración es algo que es propio de los capadocios de finales del siglo IV. Revise cualquier persona y esa doctrina no aparece en ninguna parte de la Biblia. Por ejemplo, John Félix nunca nos pudo mostrar aquí donde diga algo, el Espíritu Santo procede del Padre como una tercera persona. No lo pudo mostrar. No hay un texto que se parezca. No hay un discurso similar dentro de la Biblia. No hay nada que pueda parecerse a esa palabra que él está diciendo. Digamos, no necesariamente tiene que aparecer de esa manera clara, directa, pero por lo menos no aparece de esa forma. Cuando nos dice, por ejemplo, en Job 26:4 que el Espíritu que de ti procede, pues lo que está diciendo Job es simplemente lo que todos sabemos, que cuando una persona está llena del Espíritu de Dios, pues ese Espíritu tuvo que haber venido de Dios, no de otra parte, porque por eso se llama el Espíritu de Dios. ¿Cierto? Entonces, eso es un punto que también tenemos que tener presente. Dice él que el Padre habita en luz inaccesible y que por eso entonces el Espíritu procede eternamente del Padre. No, ese texto no está diciendo eso. El texto simplemente dice que el Padre vive en luz inaccesible. No sirve para concluir nada más. No trato con la palabra griega que es ekporiumai, que procede, que también significa venir o partir. El Espíritu procede del Padre y viene hasta nosotros porque parte del Padre para llenarnos. De eso está hablando la Escritura. Miren ustedes que toda la porción de la palabra de Dios ahí en los textos que mi oponente acaba de citar, todos están hablando de un momento cuando Jesucristo les dijo, yo me voy a ir como hombre. Me voy como hombre, que estoy con ustedes, soy Dios manifestado en carne, pero ahora Dios va a estar en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, vendré a ustedes. Yo les voy a mandar, yo los voy a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede bautizar el Mesías con el Espíritu Santo cuando glorificado como el verdadero templo que Él es, el verdadero templo en el que mora el Padre, ahora puede, ya glorificado, como Él fue el templo vivo, el primer templo vivo, y Dios quiere muchos más templos vivos, entonces Dios quiere mandar el Espíritu desde su templo, que es el postrer Adán glorificado, el varón perfecto, y desde allá a cualquiera que hoy en día clame al Señor y le pida en su nombre, el Espíritu Santo desde ese templo que es el Hijo, procede el Espíritu para nosotros y nos llena el Señor con su Santo Espíritu. Por eso es que ahí se cumple la palabra de Juan que dice que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, porque desde el templo vivo que es Cristo, en el cual habita toda la plenitud de la deidad, desde allá fluye el Espíritu para nosotros, para que nosotros también nos volvamos templos de Dios. Entonces la Biblia habla de la procedencia dentro del tiempo y por el plan de salvación, y no habla absolutamente nada de procedencias eternas o divinas. De eso no habla la Escritura. Bueno, aquí tenemos el tiempo, 6 minutos con 3 segundos. Saludamos por aquí a la hermana Cristi Mejía. Saludamos a todos los que están por aquí en el chat. Denle tap por favor a la pantalla. Compartan este debate en las diferentes plataformas. Vamos ahorita con el tiempo, uno de los tiempos mejores. Las preguntas y la respuesta. Inicia nuestro amigo John Félix haciendo preguntas. Pero antes de que iniciemos con las preguntas, por aquí nos saluda Daniel. Por aquí nos saluda también el hermano Demian y todos los hermanos que están aquí en este panel. Dios les bendiga grandemente. ¿Estamos listos, John Félix? Listo. Bueno, adelante. Usted me indica cuándo le pongo el tiempo. Okay, ya. Empieza a hablar. Gracias. Ok, empezamos. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Se entiende que está hablando del Padre, del Todopoderoso. Ahora vamos al texto que sale la pregunta, Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, atención, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. La pregunta es limpia, transparente. La procedencia, la acción, la salida
la salida, porque la procedencia es un verbo, la salida, la procedencia del Espíritu del Padre, esa acción sucede el Padre habitando en luz inaccesible. Atención, que la pregunta es limpia de los dos textos. Atención, Julio César. La procedencia del Espíritu Santo del Padre, esa acción, porque la procedencia es un verbo, una acción. Esa acción sucede el Padre habitando en luz inaccesible, ¿sí o no? ¿Y por qué? Te escucho. Adelante, es una pregunta cerrada, sí, no y por qué. ¿Entendió la pregunta, hermano Julio? Sí, creo haberla entendido, sí. Adelante, recuerde que es un sí, no y por qué. Antes de iniciar a contestar, ya le doy el tiempo. Adelante, mi hermano, tiene 2 minutos a partir de ya. Sí, mire, el Padre siempre habita en luz inaccesible. O sea, nosotros no podemos negar que el Padre en algún momento, no podemos decir que el Padre en algún momento haya dejado de habitar en luz inaccesible, porque el Padre siempre habita en luz inaccesible. Precisamente para el Padre hacerse visible, que nosotros lo pudiéramos ver, se manifestó en carne como el Hijo o el varón perfecto. De manera que todas las acciones del Padre son del único Dios que habita en luz inaccesible. Pero la venida del Espíritu Santo que procede del Padre, ¿cierto? Que procede del Padre. Esa venida del Espíritu Santo que procede del Padre se dio en el tiempo, a través de la obra mediadora o redentora de Cristo Jesús, que es el Hijo, el varón perfecto. Cuando Cristo Jesús fue glorificado, Él que es el verdadero templo vivo, donde mora la plenitud de la deidad, como lo dije, entonces cuando cualquier persona ahora clama al Señor, porque Dios no solamente quiso que el Hijo fuera el único templo vivo, sino que hubieran más templos vivos, más piedras vivas. Entonces cuando una persona clama en el nombre de Jesús, ser llena con el Espíritu Santo, y lo hace con todo el corazón, desde el templo del cuerpo de Jesús, desde ese templo vivo, donde mora la plenitud de la deidad, procede desde allá, ¿sí? Desde ese templo vivo que llena al Señor, entonces a Jesucristo, procede el Espíritu Santo y nos llena también a nosotros. Por eso es que ahí se cumple la palabra, la profecía de Juan, que dijo que Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando Cristo Jesús fue glorificado como el postrer Adán, como el varón perfecto, como el primer y verdadero templo donde mora, el primer templo vivo donde mora la gloria de Dios, desde allá procede, desde el templo de Cristo, que es su cuerpo glorificado, procede el Espíritu Santo para nosotros, nos llena, ¿cierto? Entonces por eso se habla de la procedencia, que el Padre lo envía. ¿Lo envía desde dónde? Desde ese templo donde mora la plenitud de la deidad, como lo dice Colosenses 2:9, y nosotros somos llenos del Espíritu de Dios. Por eso es que Jesucristo dijo, ¿ya? Sí, no, señor. 3 minutos. Son 3 minutos, ¿cierto? Son 3 minutos. Adelante, Sí, pues. por eso es que Jesucristo dijo, claro, se me falta un poquito, sí. Por eso fue que Jesucristo dijo que Él enviará. Por eso dijo en Juan 16:7, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Cómo lo va a enviar el Hijo? ¿Cómo va a enviar el Hijo al Consolador? ¿Cómo va a enviar el Hijo al Espíritu Santo? Porque es que el Espíritu Santo del Padre primero mora en Él completamente, porque Él es el verdadero templo donde mora el Espíritu de Dios. Entonces, de esa manera es que Él lo envía a cada uno de nosotros, y por eso también dice la Escritura que de Él procede, ¿cierto? Pero procede, y entonces nosotros cuando estamos llenos del Espíritu del Padre, podemos decir que ese Espíritu procedió del Padre y nos llenó. Todo es en el tiempo, todo es dentro del plan de salvación. Todo lo hizo el Padre que habita en luz inaccesible, pero eso no quiere decir que haya eternidad en este asunto de una procedencia eterna. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Muchas gracias. Bueno, damas y caballeros y niños. Disculpa, no se escuchó el sí o no. Tiene que decirlo con forma clara. Él dijo sí. Él dijo sí. Dijo que sí. Listo. Bueno, John Félix. Dije que sí. Sí, cuando empecé dije que sí. Sí, claro. Okay. John Félix, te coloco tus 2 minutos. ¿Son 2 o 3? 2. Dos, Bueno. 2 minutos. Ok, gracias, líder. Empezamos con buen pie, con pie derecho. ¿Escucharon mi pregunta? Mi pregunta fue limpia, no tramposa. Yo primero probé que el Padre habita en luz inaccesible. Luego saqué el texto de la procedencia del Espíritu Santo del Padre. Luego fue mi pregunta. Esa acción de procedencia sucedió habitando el Padre en luz inaccesible. Mi oponente me dijo que sí, listo.
Entonces, esa acción, ¿dónde está? ¿Fuera de la creación o dentro de la creación? Fuera de la creación. Se dio lugar en luz inaccesible. Repito, la pregunta fue limpia. Ese suceso, esa acción de procedencia del Espíritu Santo del Padre, yo dije, se sucedió estando el Padre o habitando el Padre en luz inaccesible. Mi oponente dijo que sí, listo. Eso es lo que yo defiendo. Esa acción de procedencia no puede estar dentro de la creación porque el Padre habita en luz inaccesible. Salvo que mi oponente, ahora vamos a escuchar su pregunta, empieza a defender que el Padre está dentro de la creación y de dentro de la creación va a proceder el Espíritu Santo. No tiene lógica, repito. Me siento tranquilo que mi oponente, el amigo Julio César, ha dicho que esa acción de procedencia, el Padre habitaba en luz inaccesible. Sencillamente allí sucede la procedencia, fuera de la creación, en la eternidad. Ahora, en la procedencia del Espíritu del Padre, dice que el Espíritu procede del Padre, no dice que procede de sí mismo. Atención, no dice que el Espíritu Santo proceda de sí mismo, procede de otro alguien. El Espíritu Santo se entiende que es un alguien. El Padre es un alguien, no es un algo. Y dice el Espíritu procede del Padre. Así el Cristo dice, yo os enviaré del Padre. En ninguna parte está diciendo que el Espíritu sea el mismo Padre. En esta narrativa de operaciones, de procedencias, es clarísimo que el Espíritu Santo no es el Padre, procede del Padre y no hay texto que diga que proceda de sí mismo. Mi oponente, para los que no saben, cree que el Espíritu Santo es el mismo Padre. Tenía que buscar el texto que diga que el Espíritu Santo proceda de sí mismo y no hay texto que diga eso. Repito, procede del Padre y esa acción, esa operación es en la eternidad cuando el Padre habita en luz inaccesible como hasta el día de hoy. Gracias, Jader. Listo. Bueno, denle tata a la pantalla, eso está bueno. Esta fue la primera pregunta del participante John Félix. Ahorita vamos con la primera pregunta del participante Julio César Clavijo por parte de la Unicidad. Adelante, hermano Julio César, con su primera pregunta. Bueno, muy bien. Mire, John Félix, usted afirma que el Espíritu procede o sale del Padre en una inspiración eterna. Pero si el Espíritu es una persona divina coeterna y nunca hubo un momento donde no existiera, ¿cómo puede decir usted que procede, lo que implica que proviene de otro, teniendo un origen o derivación a partir de otro? ¿Entendió la pregunta, John Félix? Sí, entiendo que es abierta, ¿no? Que me lo confirme. Es abierta, sí, es pregunta abierta. Ok. ¿Entendiste la pregunta, John Félix? Para claridad. Bueno, listo. Vamos a ponerle los minutos. Son 3 minutos a partir de ya, John Félix. Ok, mi oponente está hablando como si el Padre y el Espíritu fueran otros. Sí, te respondo, porque a mí no me gusta palabrear. Sí, es otro, en el sentido de operaciones. No estamos hablando de que fuera otro Dios y otro Jehová. Atención para que no se me levante muñeco de paja. Repito, es otro en el sentido que sus operaciones son distintas. Ahí sí es otro el Espíritu con el Padre. No en que el Padre sea otro Dios y otro Jehová, no. El Padre no es otro Dios y otro Jehová. Si vamos al tema de si son dos dioses o dos Jehová, no, es el mismo Jehová, es el mismo Dios. ¿En qué es otro? En sus operaciones. Por eso yo dije que las distinciones están en operaciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí radica la distinción, en sus acciones, no en lo que es. No es que el Padre sea un Dios y el Espíritu Santo sea otro Dios, el Padre sea Jehová y el Espíritu Santo sea otro Jehová. No, ahí no hay otro. Allí es el mismísimo y único Jehová y único ser divino, repito. Pero si es otro, Julio, si es otro en sus operaciones, porque está hablando acá, el Espíritu Santo procede del Padre. Implícitamente dice que proceda de sí mismo. Y Jesucristo dice, yo enviaré el Espíritu Santo que procede del Padre. En el lenguaje natural, sano, sin meter en teología inferencial, ¿qué uno lee? Está hablando de distinciones. O sea, sí es irrefutable. Ahora, ¿cómo usted lo aplica a las distinciones? Ese es el asunto. Nosotros los aplicamos distinciones de operaciones. No que el Padre, Jesucristo, un Jehová, envía el Espíritu Santo, segundo Jehová, del Padre, tercer Jehová, nada de eso. No está hablando de Jehová, no está hablando del ser divino, no, está hablando de las operaciones en la Trinidad o en el Dios Todopoderoso. Hay operaciones reales que los diferencia, que los distingue, que lo distingue al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sus operaciones, y en este caso estamos hablando de operaciones fuera de la creación, es decir, operaciones ad intra, lo que se conoce teológicamente, repito, eso es lo que marca la distinción, no que el Padre sea otro ser divino con el Espíritu Santo, o sea otro Jehová, o sea otro Dios, o sea otra deidad, o sea otra ciencia divina, nada. Si tocamos esos temas, ya le dije la vez pasada, estamos hablando de unicidad pura.
pero en el tema de las operaciones no hay forma. En la narrativa de, especialmente Juan 15:26, se está hablando de otro. Se dice que del Espíritu Santo procede de alguien. ¿Quién es ese alguien? El Padre. Son distintos el Padre y el Espíritu en el sentido de las operaciones, sean internas o externas. Suficiente, gracias, Jader. Listo, John Félix, dejaste en 2 minutos. Hermano Jader, es que yo quisiera, lo que pasa es que no vi que me respondiera la pregunta. O sea, yo no estaba preguntando que si era otro. Le estaba preguntando es que cómo puede ser una persona divina, coeterna, ¿cierto? O sea, ¿cómo se puede hablar de una procedencia cuando se está diciendo que Él es eterno? Ese fue el punto. O sea, ese fue el punto que no me contestó y a mí me gustaría que me lo respondiera. O sea, yo no tengo problema en volver a hacer la pregunta y que John Félix me la responda, pero quiero que me la responda, porque la pregunta no fue respondida. ¿Sí? Es que mire la pregunta decía, usted afirma que el Espíritu procede o sale del Padre en una aspiración eterna, pero si el Espíritu es una persona divina coeterna y nunca hubo un momento donde no existiera, ¿cómo puede usted decir que procede? Lo que implica que tiene un origen, que proviene de otro, que deriva de otro. Esa es la pregunta. O sea, lo que quiero es que nos resuelva esa aparente contradicción donde se dice que procede pero que es eterno. Ese es el punto. ¿Sí? Okay. Entonces, pues si John Félix está de acuerdo, la repetimos, si no yo entro a refutar lo que él dijo. Me queda un minuto, ¿no? Jader, me queda un minuto, ¿no? Sí, claro, No, inclusive yo diría que hasta si necesita los 3 minutos para explicarlo, no hay problema, yo no tengo problema, pero sí que se responde la pregunta. Aclárele bien la pregunta, hermano Julio, de nuevo. Vamos para salvedad de la audiencia y del debate. Por favor, hermano Julio, aclárele bien la pregunta para que podamos entrar en el contexto de la pregunta. Adelante. Sí, mire, voy a volverla a hacer y la voy a hacer con calma para que se pueda entender. Mire, John Félix, usted afirma que el Espíritu procede o sale del Padre en una aspiración eterna. Pero si el Espíritu es una persona divina coeterna y nunca hubo un momento donde no existiera, ¿cómo puede decir usted que procede? Lo que implica que proviene de otro, teniendo un origen o derivación a partir de otro. O sea, si es eterna, ¿cómo es que procede? Explíquenos esa aparente contradicción. Okay, la pregunta. La respondo con un sí para que no sienta que no sea respondida, por más que me está haciendo abierta. Sí procede del Padre en la eternidad, porque estamos hablando de la eternidad. Allí no hay tiempos. Usted está hablando en un lenguaje dentro de la creación. Cuando se habla dentro de la creación, una procedencia, todo se mide con tiempos. Se supone que en la eternidad no hay tiempo. Esa es la explicación. Entonces mi respuesta es sí, hay esa procedencia del Padre. ¿Y por qué no se habla de un origen? Porque allá no hay tiempo. Estamos hablando de la eternidad. Si hablamos dentro de la creación, por supuesto estaríamos diciendo implícitamente como que el Espíritu Santo fuera creado. No, estamos hablando de la eternidad, no hay tiempo. Sencillamente hay una acción que la Escritura revela, hay una procedencia del Padre que la Escritura lo está revelando, no se puede negar. ¿Dónde sucede eso? En la eternidad. En la eternidad hay tiempo, no hay tiempo. Todo aquel que está en la eternidad se entiende que son eternos. Por eso que el Espíritu Santo es eterno y el Padre es eterno. Por más que esa operación suceda en la eternidad, no se puede marcar tiempo porque acá viene la respuesta, porque en la eternidad no hay tiempo. Esa es la respuesta, no sé si lo entendió. Gracias, Diego. La pregunta es ¿cómo procede? Esa es la pregunta, John Félix. No, ya, el John Félix le acaba de responder, ahora sí, ya la responde, sí, que en la eternidad no hay tiempo, está diciendo, esa es la respuesta que él da, sí. Listo, vamos a darle, hermano Julio, sus 2 minutos a partir de ya. Adelante. Bueno, John Félix está diciendo algo que es completamente contradictorio. Es un discurso que nosotros escuchamos frecuentemente dentro de los trinitarios, donde ellos pretenden decir mucho, pero finalmente no terminan diciendo nada. Están diciendo, por un lado, que hay unas relaciones de origen, que la segunda y la tercera persona se han originado o proceden de la primera, ¿sí? Pero luego cuando les preguntamos que cómo es entonces que dicen que es eterna, entonces ellos dicen otro discurso, dicen lo que pasa es que ya no se puede hablar de un origen. O sea, por un lado dice que hay origen, pero por otro lado dicen que no hay origen, que porque se está hablando de la eternidad. O sea, es un discurso que aparentemente dice mucho, pero que realmente no está diciendo en últimas nada. Es una completa contradicción. Si alguien tiene un origen y procede de otro, si alguien procede de otro y tiene un origen en otro, no puede ser eterno. Así de sencillo. Entonces, esa procedencia eterna, supuesta del Espíritu Santo, del Padre, no tiene ningún sustento bíblico, como una persona, como una tercera persona que procedió eternamente. La Biblia nunca menciona esa doctrina. Esa doctrina es una doctrina extraña a la Biblia, es una doctrina inventada por los capadocios a finales del siglo IV, Basilio de Cesarea, Gregorio de Niza y Gregorio de Nacianzo. Ellos fueron los que inventaron esa doctrina. Hasta el día de hoy ningún trinitario puede responder esta pregunta que yo le hice a John Félix.
Félix. Ninguno la puede responder. ¿Cómo es posible que se hable de una procedencia cuando supuestamente es eterno? No tenía que proceder de nada ni de nadie, ¿sí? Pero entonces no, es que en la eternidad, estamos hablando de una procedencia en la eternidad, entonces es una cosa que usted tiene que ponerle una imaginación loca a eso. Porque usted, o sea, es una procedencia, pero como es en la eternidad, es una cosa rara. Usted no la puede entender, es un misterio incomprensible. Nadie la puede explicar, pero hay que creerla. Entonces, de eso no habla la Biblia por ninguna parte. Esos asuntos de procedencia eterna, expiración eterna, de una tercera persona divina, no lo habla la Biblia por ninguna parte. Y si procede, no puede ser eterno. Y si es eterno, no puede proceder. Y punto. Eso es. Tiempo. Listo, tiempo. Gloria a Dios, eso está bien bueno, mi gente. Viene la segunda pregunta del participante John Félix. John Félix, ¿estamos listos para tu segunda pregunta? Sí, listo. Ahora viene, ok, gracias Jader. Gracias Jader. Juan capítulo 14, verso 26. Estamos hablando de la procedencia que está unido al envío. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Este envío, mi oponente, entiendo, lo explica que es dentro de la creación. Vamos a ver si es dentro de la creación. El Padre dice, enviará en mi nombre al Espíritu Santo. El Padre enviará al precioso Espíritu Santo. Hay una acción de enviar. Esa acción enviar del Padre sucede cuando el Padre habita en luz inaccesible. Repito, enviar es una acción. ¿Quién va a enviar? El Padre, la acción del Padre. Esa acción del Padre de enviar sucede, el inicio del enviar sucede habitando el Padre en luz inaccesible, sí o no, y por qué. Ahora sí le voy a agradecer que lo diga sí o no, por favor, en forma clara. Listo, hermano Julio César. La pregunta es si sucede cuando el Padre habita en luz inaccesible, sí, no y por qué. Adelante, hermano Julio, con su respuesta. Sí, mire, todo lo que hace el Padre lo hace habitando en luz inaccesible porque el Padre es el único Dios verdadero que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Para que el Padre pueda hacerse manifiesto en medio de nosotros, pues Él se manifestó primero en carne, pero otra de las cosas que Él ha hecho es que ha enviado su Espíritu a nosotros, ¿cierto? Entonces esto no está hablando de ninguna procedencia eterna de ninguna persona divina. El texto de Juan 14, 26, como estamos viendo, es un texto que está inmerso dentro de la noche, dentro del discurso de Jesús, dentro de la noche de la última cena, donde Él estaba diciendo, y vuelvo y repito, donde les estaba diciendo a sus discípulos que Él ya no iba a estar más con ellos en carne, manifestado en carne, sino que iba a venir un momento en el que Él iba a venir a ellos en espíritu. Porque el único Dios verdadero hizo dos cosas maravillosas para poder tener una comunión con los hombres. Primero, venir manifestado en carne para salvarnos, tomando nuestra forma y nuestra condición de hombres para podernos representar y salvar. Pero luego, después de que ya la obra del Hijo se consumaba en la cruz del Calvario y en su resurrección y glorificación, entonces ahora Él prometió que Él iba a enviar su Espíritu e iba a vivir en nosotros. Todo lo que está hablando ahí en esas porciones de la Escritura, todo ese capítulo, todo el contexto habla de lo mismo, de la venida de Dios en forma espiritual a nosotros. Por lo tanto, la procedencia es algo que se está hablando dentro del plan de salvación y para la llenura de la iglesia, ¿sí? No se está hablando de ninguna procedencia eterna. Hablar de eso es cometer una arbitrariedad contra el contexto. Ninguna parte de ese contexto nos permite a nosotros sacar alguna conclusión de que se está hablando de una procesión de una tercera persona en la eternidad. Se está hablando del Espíritu que procede del Padre. ¿Y cómo procede el Espíritu que viene del Padre y que se recibe a través del Hijo? Lo mismo que ya había dicho, porque Cristo Jesús es el templo vivo en el cual mora toda la plenitud de la deidad. Y cuando una persona clama en el nombre de Jesús para recibir el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo procede desde ese templo que es el cuerpo de Cristo hacia nosotros, fluye desde allá hacia nosotros. Y por eso se dice que Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo lo pudo hacer Jesús? Lo pudo hacer cuando Jesucristo fue glorificado como el varón perfecto, como el postrer Adán, y glorificado entonces se ha convertido en el Espíritu que da vida, el Espíritu vivificante. Y por eso el Espíritu del Padre que está en el Hijo, ¿sí? Allá en los cielos actualmente, procede desde allá, desde ese templo hacia nosotros. Recuerden que los judíos adoraban orando hacia el templo.
de Jerusalén. Y nosotros tenemos también la orden de orar mirando hacia el templo nuestro, que es Jesucristo, donde mora el Señor. Y desde allá fluye toda la bendición para nosotros, desde Jesucristo nuestro Señor. Eso es lo que podemos responder ante esta pregunta. Nada se habla de procesiones eternas ni nada de eso. Listo. John Félix, preparado para tu refutación. A partir de ya, iniciamos. Adelante. Ok, me quedo satisfecho con esta segunda respuesta. Atención, pongan atención para que aprendan también la comunidad unicitaria. Mi pregunta ha salido del texto Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. El envío tiene un origen y tiene un destino. El destino, estamos de acuerdo, es la creación, pero tiene un origen. Yo a mi oponente, al amigo Julio Clavijo, le pregunté, ese envío, cuando se sucede, porque el envío es una acción, cuando sucede el envío, el origen del envío, sucede el Padre habitando en luz inaccesible. Mi oponente dice que sí, como que se supone, no había otra respuesta. Es sí, entonces ahí está la operación. Ya estoy demostrando por boca de mi oponente que sí hay una operación fuera de la creación. Repito, ese envío, ese inicio del Espíritu Santo, del enviarlo a la creación, sucede el Padre habitando en luz inaccesible. ¿Y qué es lo que yo tengo que probar? Que fuera de la creación hay operaciones reales del Padre y del Espíritu Santo. Operaciones reales, y en estas dos preguntas estoy probando, repito, estoy hablando que esas operaciones se realizan, se inician el Padre habitando en luz inaccesible. No están dentro de la creación, no es que dentro de la creación está el Padre. La otra opción, para los que no entiendan, es que el Padre esté dentro de la creación y de dentro de la creación sale el Espíritu Santo o lo envía, nada por el estilo. Y a buena hora que mi oponente no ha dicho eso, porque sería una cosa torcer el texto. Pero repito, esta es la prueba, que esa procedencia se inicia estando el Padre habitando en luz inaccesible, es decir, fuera de la creación, y su destino es dentro de la creación, la manifestación del descenso, de la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Me quedo tranquilo con estas dos respuestas, repito, dos veces probando que esa acción de enviar y esa acción de proceder inicia estando o habitando el Padre en luz inaccesible fuera de la creación, como he tenido que probar en ese debate. Gracias, Jader. Listo, John Félix, no tomaste los 2 minutos, 1 minuto con 55 segundos. Bueno, vamos a la segunda pregunta de nuestro participante Julio César. Adelante, hermano Julio César, con su pregunta. Muy bien, John Félix, mire, dado que usted sostiene que la tercera persona procede o salió del Padre, y asimismo que el Hijo procede o salió del Padre, entonces responda sí o no y también explique. ¿El Espíritu Santo es un hermano del Hijo? Adelante, ¿entendió la pregunta? No. ¿El Espíritu Santo sí, no y por qué? No. La respuesta ya cumplí. Ahora vamos a la explicación. 3 minutos, por favor. La respuesta es no. Punto 1. ¿Por qué no es hermano de Cristo? Primero, porque la escritura no lo dice. Punto 1. No es porque a mí se me ocurra. No hay escritura que diga ni implícitamente que el Espíritu Santo sea hermano de Jesucristo. Punto 1. La escritura sí habla que Jesucristo, que no es el tema, pero ya que me mencionó el hermano, indirectamente voy a tener que tocar, hablan que Jesucristo es el Hijo unigénito, lo detallan, o sea, su realidad del precioso Jesucristo, pero del Espíritu Santo no dice ni que sea su Hijo del Padre. El hecho que proceda del Padre, el Espíritu Santo no es hijo del Padre. Si va, ahí va su pregunta, y ahora respondí con un rotundo no. No, el Espíritu Santo no es hijo del Padre, hay una procedencia. A ver, tiene que entender una cosa, Julio Clavijo. Estamos hablando de operaciones, estamos hablando de operaciones reales. No estamos diciendo que el Espíritu Santo, como procede del Padre, pues es hijo del Padre. Nada, ni implícitamente la Escritura te dejan inferenciar eso. No, el Espíritu Santo no es hijo del Padre, procede del Padre eternamente. Y como me preguntaste antes, estamos hablando de la eternidad. Hay operaciones en la eternidad, como me acabas de confirmar en tus dos respuestas. El envío y la procedencia ocurren en el Padre habitando en luz inaccesible. Y en luz inaccesible no hay tiempos, sino hay operaciones que la Escritura lo revela. Ahora usted dice, ¿cómo se mastica? Es que estamos hablando de los misterios de Dios. Dios revela que en la eternidad hay operaciones, listo, se aceptan sin tanta matemática, porque si le vamos a meter la matemática, nadie va a tener la pura verdad, no existe. Son misterios de Dios
que en parte se revelan. Entonces, cierro el tema. Te dije que no, el Espíritu Santo no es hermano de Jesucristo ni implícitamente, tampoco es hijo del Padre, procede del Padre, sale del Padre eternamente, porque lo dice textualmente Juan 15:26, y porque usted en sus dos respuestas me confirmó que esa acción de procedencia, porque estamos hablando de operaciones, de procedencias o de envío, se origina el Padre habitando en luz inaccesible. Palabras sencillas, fuera del ámbito de la creación. Suficiente, gracias, Jader. Listo, John, gracias a ti. Bueno, tenemos 1 minuto con 59 segundos. Hermano Julio, le pongo su 2 minutos a partir de ya. Bueno, John Félix acaba de darnos una respuesta que me parece que es terrible para la Trinidad. Pónganle cuidado ustedes a esto. Ellos dicen que el Hijo procede del Padre y que por eso se llama Hijo. Pero el Espíritu procede también del Padre, pero ya no se llama Hijo, porque no puede ser hermano del Hijo tampoco. Entonces hay un asunto acá. Cuando los capadocios intentaron explicar esto, dijeron que lo que ocurría era que el Hijo era engendrado eternamente, entonces se hablaba de un engendramiento, mientras que el Espíritu era aspirado, que las procesiones eran distintas. Pero cuando uno les preguntaba a los capadocios que cómo eran distintas, nunca lo supieron explicar. La literatura capadocia está llena de ese tipo de argumentos que no explican nada. Y definitivamente también los trinitarios de hoy en día siguen sin explicar nada respecto a eso. Cuando uno les pregunta, entonces el Espíritu es un hermano del Hijo, dicen no. ¿Por qué? Porque es que la Biblia dice que es el unigénito. Bueno, pero si procedió y se volvió hijo, ¿por qué el otro al proceder también no es hijo y es hermano del otro? ¿Sí? Es un problema terrible para la Trinidad. Pregúnteles a cualquier trinitario cuál es la diferencia entonces entre la aspiración y el engendramiento, y tampoco lo van a saber explicar. Porque la Trinidad es eso. Mire que John Félix nos dijo, son los misterios de Dios. Hay que creerlos, son los misterios de Dios. Matemáticamente no se puede entender ni explicar. Son los misterios de Dios. Todo el tiempo es lo mismo de parte de la Trinidad. No, es el misterio incomprensible, es una cosa que no podemos entender, pero hay que creerla, ¿sí? O sea, este procedió, pero no es hijo, y el otro sí procedió, pero es hijo. Entonces, por eso es que no se vuelven hermanos, ¿sí? O sea, unos asuntos incomprensibles que nadie entiende, pero hay que creer. Cuando la Biblia dice claramente que el Espíritu procedió del Padre para llenarnos a nosotros, porque es el ser mismo de Dios que viene desde el Padre hasta nosotros a llenarnos. O sea, nada de procedencias eternas, aspiraciones eternas, engendramientos eternos, nada de eso habla la Biblia. La Biblia muestra que todo esto se hizo dentro del plan de salvación y para Dios llenar a su iglesia. Listo, listo. Vamos con la tercera y última pregunta de John Félix. Son 3 preguntas, ¿sí o no? Cuatro. Bueno, vamos con la tercera pregunta de John. John, adelante, tu tercera pregunta. Atención, que también hay que demostrar la distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, que ese es el meollo del tema del debate. Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Repito, el Espíritu de verdad, que se entiende que está hablando del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Todos sabemos que el Padre es un alguien, creo que estamos de acuerdo unicitarios con trinitarios, es un alguien. La pregunta, atención, amigo Clavijo, el Espíritu de verdad, que se entiende que está hablando del Consolador o está hablando del Espíritu Santo, como usted quiera, pero vayamos al texto. El Espíritu de verdad de Juan 15:26, quien va a proceder del Padre, el Espíritu de verdad, es un alguien, repito, es un alguien con voluntad. El Espíritu Santo, el precioso Consolador, es un alguien con voluntad, sí o no, y por qué. Le escucho. Adelante, ¿sí entendió la pregunta? El Sí, la Espíritu entendí, Santo sí, es la entendí muy bien. alguien con voluntad, sí, no, y por qué. Adelante. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo es un alguien porque el Espíritu Santo es Dios, no una parte de Dios, no una persona de Dios, es Dios mismo, ¿sí? Y entonces resulta que cuando nosotros estamos hablando de Dios, tenemos que pensar en Dios como lo que Él es. La Biblia dice, Dios es espíritu, ¿sí? El Padre es espíritu, porque eso lo dice Juan 4:24. Cuando Jesús está hablando con la mujer samaritana, dijo, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿De cuál Dios que es espíritu estaba hablando? Pues del Padre, al que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Entonces, preste muy buena atención a esto. Como el Padre no es como un ser humano, que nosotros somos limitados, ¿cierto? Que nosotros no podemos salir más allá de este cuerpo que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces resulta que el Padre que lo llena todo,
ha querido poner de su ser dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es el alguien que nosotros tenemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios? Pues de Dios mismo. Por eso la Biblia no hace ninguna distinción cuando dice que si vosotros tenéis el Espíritu de Dios o cuando dice el Espíritu Santo, porque es que es lo mismo. El hecho de que proceda del Padre quiere decir que el Dios nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina, es decir, Él ha puesto de su ser dentro de nosotros. El Espíritu procede del Padre porque salió del Padre, no de otra cosa, ¿sí? Y nos llenó a nosotros. Cuando tú estás lleno de Dios, no estás lleno de otra cosa diferente, sino del Espíritu de Dios, que es Dios mismo. Entonces no hay ninguna distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, porque cuando nosotros estamos hablando acerca del Espíritu Santo, estamos hablando de Dios teniendo la capacidad de llenarnos a nosotros y hacernos sus templos. Eso es lo que la Escritura muestra todas las veces que está hablando acerca de que nosotros somos llenos de Dios. Por eso la Biblia no hace ninguna distinción entre ser lleno de Dios o ser lleno del Espíritu, porque el Espíritu es Dios mismo, ¿sí? Que se diga que entonces que salió del Padre y vino parte de su ser a nosotros, eso no quiere decir que entonces hayan dos personas divinas. Quiere simplemente decir que Dios, que lo llena todo, quiso poner de su Espíritu en nosotros, de su ser en nosotros. Ahora, Dios es tan poderoso y tan grande que Él puede llenarme a mí y puede llenar a miles de cristianos en todo el mundo, millones de cristianos en todo el mundo que crean en la palabra de verdad. ¿Sí ven? La procedencia de la que estamos hablando ahí en Juan 15:26 y en cualquier otra parte de los capítulos del 13 al 17 de Juan, todos están hablando de que Jesucristo estaba diciendo que Él se iba, ya no iba a estar más con ellos en su manifestación en carne, sino que ahora Él iba a estar en ellos, Dios iba a estar en nosotros como el Espíritu Santo. Se habla dentro del plan de salvación de la llenura del Espíritu Santo, que no nos dejará huérfanos, que vendrá a nosotros. No se habla de ninguna procesión eterna en esos textos. Es violar la Escritura, quererle meter a esos textos una procesión eterna de la que jamás hablan ellos. Así dejamos la respuesta. Tiempo. Bueno, tenemos la refutación de nuestro amigo John Félix. Adelante, John. Ok, gracias, Jenny, gracias. Para los que no saben, el objetivo es probar las distinciones entre el Padre y el Espíritu Santo. Ese es el objetivo final. Estamos tocando el tema de la procesión del Espíritu Santo, de la expiración, pero ¿cuál es el objetivo? Probar las distinciones. Yo a mi oponente, el amigo Julio Clavijo, le acabo de preguntar, Juan 15:26, si se entiende que el Padre es un alguien para unicitario, para trinitario. Le pregunto si el Espíritu Santo, quien va a proceder de ese alguien que es el Padre, es un alguien con voluntad. Mi oponente dice que sí. Entonces resulta, amigo Clavijo, que estás hablando de dos alguien. Estás confirmando que dos alguien y no tienes un texto implícito. Tendrías que tener un texto implícito que diga que el Espíritu Santo proceda de sí mismo. Si no hay ese texto implícito, pues estás avalando que el Espíritu Santo procede de otro, porque estás diciendo que es un alguien procediendo de alguien. No puede ser el mismo alguien, si no, no habría procedencia. No dice que el Espíritu proceda de sí mismo. Lo mismo pasa con Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, que para usted es un alguien a quien el Padre enviará. Va a enviar a un alguien. No dicen implícitamente que se va a enviar a sí mismo. Así como usted dice, está criticando con justicia en su derecho a la Trinidad, yo también criticaría. ¿Dónde dice que se va a enviar a sí mismo? La Escritura dice, ustedes como unicitarios están inferenciando, repito, la Escritura en forma de lectura limpia, dice que el Padre se va a enviar a sí mismo o dice que va a enviar al precioso Consolador, que para usted es un alguien. Ya estamos hablando de dos alguien, estamos marcando el objetivo de este debate central, que es no tanto palabreo teológico, sino hacer distinción entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, hablando del tema de la procedencia. Repito, no hay texto que el Padre que el Padre se envíe a sí mismo o que el Padre proceda de sí mismo. Dice que el Espíritu procede del Padre, que usted sabe que el Padre es un alguien, y el Espíritu Santo que acaba de confirmar que es un alguien. Por lo tanto, el Espíritu Santo, siendo un alguien, procede del Padre, no procede, repito, decir a la conclusión que ustedes llegan como unicitarios. El texto se entiende que el Espíritu Santo procede de sí mismo. No hay gramática. Eso se llama inferencia unicitaria. Gracias. Bueno, vamos con la tercera pregunta del hermano Julio César Clavijo. Adelante, hermano Julio, con su tercera pregunta a partir de ya. John Félix, ¿podría explicarnos claramente, de tal forma que se entienda, en qué consisten las diferencias entre la procesión eterna del Espíritu, denominada expiración, y la procesión eterna del Hijo, denominada engendramiento? Esa es la pregunta. ¿Entendió? Disculpa.
Disculpa, pero el tema del engendramiento, usted puso el tema, no se puede tocar el engendramiento, que es otro tema más complicado, no se puede mezclar, tiene que rectificar tu pregunta. Estamos tocando el tema de la aspiración, estamos tocando la distinción entre el Padre y el Espíritu Santo, no el Hijo. Usted tiene el título. No, pero sí tiene que ver porque como usted Sí está tiene que hablando de la ver. aspiración, usted está hablando de la aspiración como algo que es algo que ocurre procedente eternamente, entonces lo que queremos es que usted nos explique cuál es la diferencia entonces entre la aspiración eterna y el engendramiento eterno, Claro, porque sí. queremos saberlo, o sea, usted nos ha dicho que hay dos procedencias eternas, dos relaciones de origen eternas, entonces lo que yo quiero es que usted nos explique cuál es la diferencia entre la aspiración y el engendramiento. Pero Yo claro, pienso sí que la tiene que pregunta ver porque se sí está... cabe porque yo creo que la pregunta sí cabe, pues porque usted lo ha venido diciendo, pero si no, pues yo cambio y hago otra pregunta, pero pienso que la pregunta sí cabe dentro del tema que estamos hablando. El tema es a ver, no tengo problema en responderle, amigo Clavijo, pero el tema es la procesión del Espíritu Santo. Y cuando usted me habló por interno, me habló de las distinciones del Espíritu Santo y No, del por Padre. eso, No me metió. Pero no tengo John, problema. Si usted quiere que le sí, responda, le sí, respondo, pero está saliendo el tema. sí tiene porque se está hablando de la procesión, o sea, se está incluyendo la procesión del Espíritu Santo y que explique la diferencia entre una y la otra. Sí, yo lo que quiero es que nos explique cuál es la diferencia. ¿Cuál es la La diferencia que hay entre procesión. la procesión eterna del Espíritu que se llama aspiración y cuál es la diferencia de la procesión eterna del Hijo denominada engendramiento? Porque, pues si son diferentes, pues si usted lo sabe, pues entonces que nos pueda explicar y nos pueda aclarar esa diferencia. La Listo. pregunta sí va enfocada al tema del debate. No hay problema. Bueno, la gente juzga, pero no hay problema de responder. Tome mis 3 minutos, Adelante. por favor. Tus 3 minutos a partir de ya. Ok, ¿en qué se diferencia? Primero que el Hijo también procede del Padre. O sea, el Hijo procede del Padre, el Hijo sale del Padre. Cristo dijo, salí del Padre y vengo al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. La pregunta es, ¿hay texto para afirmar que el Hijo también procede del Padre? Sí, lo dice en Juan capítulo 16, si mal no me equivoco. Repito, dice, salí del mundo salí del Padre y vengo al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Está explícitamente la salida o procedencia del Hijo, del Padre, está lo que me estás pidiendo, lo dice. Ahora ya estamos tocando el tema de la procedencia o salida del Espíritu Santo del Padre. Lo está. ¿Dónde está la distinción? Que la Escritura dice que Jesucristo es Hijo del Padre. No dice que la Escritura que el Espíritu Santo sea Hijo del Padre. O sea, no es una inferencia teológica, sino la Escritura dice en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Envió. Ese envío, esa salida, igualmente se da en luz inaccesible. Allá hay un envío del Hijo, así como estamos hablando del envío del Espíritu Santo a este mundo, hay un envío del Padre a su Hijo para que se encarne, se haga carne, se haya hecho verdadero hombre, el varón perfecto como usted lo llama. Entonces ahí está, ambos proceden del Padre, sí. Ambos proceden del Padre, sale del Padre, pero el Hijo es Hijo. El Espíritu Santo no es Hijo, esa es la experiencia. O sea, el texto lo dice. Te hablan de la salida, te hablan de la procedencia y te hablan que el Jesucristo es Hijo antes, ojo, es antes de la encarnación, porque está diciendo envió a su Hijo unigénito. Y Jesucristo no es Hijo unigénito en la creación. En la creación Jesucristo es primogénito de muchos hermanos, como dice Romanos. Cuando es unigénito es antes de la encarnación, se entiende. Acá lo que viene, se deduce que se está hablando antes de la encarnación, por eso se deduce que está hablando desde la eternidad. Esa es la deducción, se deduce, no es que necesariamente el texto te va a decir desde la eternidad, basta que nosotros probemos que es antes de la encarnación, que Jesucristo es Hijo unigénito, lo cual sí te estoy probando, se entiende que es la relación del Padre con el Hijo, de Jesucristo es de Hijo. ¿Por qué? Porque lo dice el texto, no por un capricho de trinitario. Ahora, hay una relación del Espíritu Santo, hay procedencia, sí, pero hay una relación de Padre e Hijo, no, porque no lo dice el Espíritu Santo. Entonces, lo que estoy viendo acá contigo, Julio, es que tú piensas que nosotros estamos hablando de Trinidad. No, los textos lo dicen, los textos hablan de la procedencia del Hijo, del Padre, la procedencia del Espíritu del Padre, pero le llama al Jesucristo esa filiación, esa relación se llama Padre a Hijo. La relación entre el Espíritu Santo y el Padre no se llama Padre a Hijo porque lo dice la Escritura, salvo que tú me pruebes que hay relación entre el Espíritu Santo y el Padre llamándose Padre, llamándose Hijo. No existe. Entonces mi respuesta es, no hay distinciones porque la Escritura lo dice. Ya te lo expliqué, no puedo ser más claro. Gracias, Yeder. Listo, John. Muchas gracias. Para aclararle aquí al señor Mauricio que dice el moderador tiene que ser neutral. Me toca de garantizar el debate y las preguntas, mi amigo. No estoy haciendo injerencia, estoy aclarando el debate. Señor, por favor, no levantes mala acusación. Hermano Julio, sus 2 minutos a partir de ya. Le damos los 2 minutos. Adelante.
Mire, dentro de lo que acaba de decir John Félix, encontramos un discurso lleno de lo que nosotros podemos llamar palabrería, cosa que dice muchas cosas, pero finalmente no termina diciendo absolutamente nada. Yo le pregunté, ¿podría decirnos claramente, de tal forma que se entienda en qué consisten las diferencias entre la procesión eterna del Espíritu denominada expiración y la procesión eterna del Hijo denominada engendramiento? Y no nos pudo explicar absolutamente nada. Nos dijo solamente que al Hijo se le llama Hijo, que la diferencia es que al Hijo se le llama Hijo y entonces por eso se habla de una relación de filiación entre el Padre y el Hijo. Eso fue lo que nos dijo, ¿cierto? Pero que eso mismo no se dice en la procedencia del Espíritu. Bueno, pero si los dos procedieron, entonces ¿por qué los dos no son hijos? O si los dos procedieron, ¿por qué los dos no son espíritus? ¿Por qué razón? O sea, ¿de dónde sale eso de que uno es espíritu y que el otro es hijo? ¿Quién se inventó eso? Los padres capadocios que no pudieron explicarlo nunca y que los trinitarios siguen repitiendo exactamente lo mismo. En cambio, cuando nosotros creemos en la verdad de la unicidad y vamos al engendramiento del Hijo, nos damos cuenta que fue engendrado en el tiempo en una mujer llamada María. Y por eso un niño que nace se llama, tiene que ser primero engendrado, y así lo fue y nació el Hijo, el varón perfecto. Y cuando estamos hablando acerca de la expiración, de la salida, ¿sí?, del Espíritu Santo del Padre, lo estamos viendo también en el tiempo, porque el Padre, que es el único Dios, ¿cierto? Y no estoy hablando de Dios alguien, como lo dijo hace rato John Félix. El Padre, que es el único Dios, el único alguien divino, ¿cierto?, envía su Espíritu a nosotros, ¿sí? Pero el Espíritu que está en nosotros es Él mismo, parte de su ser dentro de nosotros, y a la vez está llenando a multitudes de personas en el mundo que creen en Dios, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes escuchen esto de la expiración eterna del Espíritu Santo, el engendramiento eterno, sepan que eso simplemente es, como se dice aquí en Colombia vulgarmente, carreta. Eso no explica nada, no dice nada, simplemente son palabras que se usan de parte de los trinitarios, pero que finalmente no resuelven ningún problema. Eso es. ¿Lo vas a dejar ahí, hermano Julio? 2 minutos, 12 segundos, 75 centésimos. Sí, no, esto ya era la refutación, sí. Ahí queda. Ah, sí, La claro. refutación es de 2 minutos, sí. Sí, señor, así es. Claro, entonces le debo 12 segundos a John a la próxima. Listo. John, adelante con tu cuarta pregunta y última pregunta del debate. Ok. Se viene una pregunta bastante buena. Vamos de nuevo con Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, del cual procede del Padre. Atención, amigo Clavijo. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. La pregunta es limpia. El Espíritu de verdad en el texto, el Espíritu de verdad es un alguien y el Padre también es un alguien. Repito, la pregunta es gramatical, no es teológica. Repito, según el texto y según tu creencia, el Espíritu de verdad mencionado ahí es un alguien y el Padre también es un alguien mencionado en Juan 15:26, ¿sí o no? ¿Y por qué te escucho? ¿Entendió, hermano Julio? Sí, el Padre es un alguien y el Espíritu es un alguien, pero no son dos alguien distintos, sino el mismo alguien. Y aquí es donde está el punto. Cuando la Biblia llama a Dios el Padre, lo llama Padre por varias razones. La primera razón es porque Dios es el creador de todo, ¿sí? Mire lo que dijo Pablo. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios el Padre, 1 Corintios 8:6, del cual proceden todas las cosas, ¿cierto? Entonces se le llama Padre por ser el creador. Pero también al único Dios se le llama el Espíritu Santo por su capacidad de llenarnos a nosotros, de volvernos templos de Él. Entonces, ¿estamos hablando de dos alguien diferentes? No, estamos hablando del mismo y único alguien, porque solo hay un Dios personal, solo hay una persona divina, si lo queremos decir así, ¿cierto? Entonces, cuando Dios pone su Espíritu en nosotros, no está poniendo a otra persona, a una tercera persona dentro de nosotros. Se está poniendo Él mismo dentro de nosotros. Por eso nosotros no debemos confundir, por eso la Biblia utiliza también esos términos utiliza esos términos para diferenciar el Espíritu Santo de Dios en su capacidad de llenarnos. Es como, por ejemplo, si yo le preguntara a usted, ¿el Eterno es un alguien y el Omnipotente es un alguien? Entonces yo le digo, sí. Entonces son dos alguien. No, el Eterno es el mismo Dios, el mismo y único Dios, y el Omnipotente es el mismo y único Dios. ¿Cómo vamos a pensar que hay dos alguien divinos? No, de ninguna manera, porque la Biblia nos prohíbe pensar eso. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿cierto?
Entonces, cuando Dios pone su espíritu en nosotros, es Él mismo el que nos está llenando. Y ese espíritu procede de Él porque Él está poniendo parte de su ser en nosotros. ¿Sí? Como también a la misma vez está llenando multitudes, montones de personas que creen en Él. El Espíritu Santo viene en el nombre de Jesús porque la gente lo pide. Dice, Señor, lléname con tu espíritu. Y en tu nombre, lléname, Señor, con tu espíritu. En el nombre de Jesús, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu procede del Padre. ¿Desde dónde? Desde el templo, que es el varón perfecto, el varón glorificado, que está en los cielos. Porque la Biblia dice, y lo dijo muy claramente Juan el Bautista, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Cuándo nos pudo bautizar el Mesías? El varón perfecto con Espíritu Santo y fuego cuando Él fue glorificado. Entonces Él se ha convertido después de su glorificación en el Espíritu vivificante, el Espíritu que da vida. Desde el templo de Jesús, que es su cuerpo, fluye el Espíritu a cualquiera que lo pida. Y nosotros nos volvemos también templos vivos de Dios. Entonces la procesión y todo lo que esté dentro de Juan, capítulo 13 al 17, está hablando de que Dios iba a dejar de estar manifestado en carne con nosotros para venir en espíritu. Por eso dijo el Hijo, les conviene que yo me vaya, porque si no, no vendría el Consolador. Todo ese capítulo está hablando de eso. Ese es el contexto. Hablar ahí de unas procesiones eternas no tiene ningún sentido y viola completamente el contexto donde están sumergidos esos textos de la Escritura. Amén. Tiempo. Adelante, John, con tus 2 minutos de refutación. Ok, gracias, Jader. Listo. Ahora, atención a la explicación. Vamos a probar que el Espíritu Santo no es el Padre basado en la respuesta de mi oponente. Se le preguntó si en Juan 15:26 el Espíritu de verdad es un alguien y el Padre mencionado es un alguien. Dijo que sí mi oponente. Ahora mi oponente dice que es el mismo alguien. ¿Dónde está el texto? ¿Dónde dice el texto que es el mismo alguien? Ahora yo voy a probar que es otro alguien. ¿Cómo voy a probar? Vamos a Juan 14, verso 16, hablando del mismo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y del mismo tema, que no me estoy saliendo del tema del envío que tiene que ver con la procedencia. Yo rogaré al Padre y os dará, atención, Julio César, otro alguien. Dijiste que el Consolador es un alguien, ¿no? Ok, vamos a cambiar la palabrita. Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, otro alguien. Así se prueba, otro alguien. No me estoy inventando, no estoy inferenciando, no estoy sacando concilios. Dijiste que el Consolador es un alguien, dijiste que el Padre es un alguien. Dijiste, entonces el texto dice, es otro alguien, el Padre enviará a otro, no dice que el Padre se enviará a sí mismo. Decir que el Padre se enviará a sí mismo es una inferencia unicitaria que no puedes probar. Nunca vas a poder probar que el Padre se proceda de sí mismo o que el Padre se envíe a sí mismo. Es una inferencia, repito, unicitaria, pero ya te probé. Te pregunté en forma limpia, ¿el Espíritu de verdad es un alguien y el Padre es un alguien? Me dijiste que sí. Ahora te estoy probando que son distintos, porque dice enviará a otro. ¿Otro qué? Según la respuesta de mi oponente, otro alguien. El Consolador es un alguien, no es un objeto, no es una mesa. ¿A quién iba a enviar? Yo rogaré al Padre y enviará ¿a quién? ¿A una mesa? ¿A otra mesa? No, a otro Consolador. Ahí está la distinción. El Espíritu Santo, alguien. El Padre, alguien, y son otros. ¿En qué sentido? Otros dioses, no. En las operaciones, estamos hablando de acciones, interacciones. Ahí son dos, son distintos. Gracias por la respuesta que me diste. Gracias, Jader. Listo. La última pregunta del hermano Julio César. Y creo que ya con esta cerramos el debate. Adelante, hermano Julio, con su última pregunta. El micrófono no se le escucha. Sí, perdón, sí, mire, la pregunta es esta. Preste muy buena atención a la pregunta. El Dios Padre, que es Espíritu y es Santo, según Juan 4:24 y Juan 17:11, dice que el Padre es Espíritu y que es Santo. Es el mismo y único Espíritu Santo del cual nos habla la Biblia en Efesios 4:4. Adelante, ¿sí entendió? Lo veo incompleta. Es el mismo que me puse a aclarar. Te tení todo por ese. Vuelvo a decirla así, vea. El Dios Padre que es Espíritu, según Juan 4:24, y que es Santo, según Juan 17:11. O sea, el Dios Padre que es Espíritu y Santo,
¿Es el mismo y único Espíritu Santo del cual nos habla la Biblia en Efesios 4:4? ¿Sí entendió? Ok. Efesios 4:4 dice, está hablando de la unidad de la fe, y dice un Señor y un cuerpo y un espíritu, dice. Efesios 4:4. Un cuerpo y un espíritu. Ok. Sí, Sí, ya entendí la pregunta. sí. Por favor. Entonces la pregunta es si el Dios Padre, que es Espíritu y es Santo, es ese mismo Espíritu Santo del cual nos habla Efesios 4:4. Ok. ¿Sí o no? La respuesta es no. La respuesta es no. Escuche, en el sentido del tema que estamos hablando, porque yo me tengo que ceñir al tema de la procedencia. Por supuesto que no, porque el Espíritu Santo procede del Padre. Ahí no puedes igualar al Padre con el Espíritu Santo. He dicho que no, en el sentido de las operaciones, que es el tema. Ahora, si me hubiera, por eso yo te pregunté, ¿es el mismo? No me has dicho, me has dejado en el aire. Si me hubiera dicho, ¿es el mismo Dios? Me hubieras dicho, allí sí, la respuesta sale sí. Entonces me has dejado hacia el vacío, pero no importa. Yo te estoy complementando con mi respuesta. Es no en el sentido de las operaciones distintas, que es el tema del debate, que se te provoca el Espíritu Santo es otro alguien en el sentido de las operaciones. Pero te respondo que sí, por si acaso, para que no me levante el muñeco de paja o los amigos que están ahí. Sí, si me hubieras preguntado, ¿es el mismo Dios? Si me lo hubieras dicho así, mi respuesta es sí. Si me hubieras dicho, el Padre, con los textos que tú me has dado, con respecto al Espíritu Santo, ¿es el mismo Jehová? También te hubiera dicho que sí. ¿Es el mismo ser divino? Te hubiera dicho que sí, pero como no me ceñiste, me hiciste prácticamente como una pregunta abierta, te digo que no, sencillamente en las operaciones distintas, que ahí se marca la distinción entre el Padre y el Hijo. Fuera de las operaciones, de las interacciones en la eternidad y en la creación, no hay distinciones. Fuera de eso, el Padre y Jesucristo es el mismo Jehová, el mismo Yahweh, el mismo ser divino, la misma deidad, la misma y única divinidad. Gracias. ¿Lo vas a dejar ahí, John? Tienes 1 minuto 26. Suficiente. Listo. Hermano Julio, sus 2 minutos para refutar. Bueno, muy bien, hemos escuchado que John Félix nos dice que, o sea, reconoce que el Padre es Espíritu y es Santo, pero también nos dice que no es el Espíritu Santo, o sea que él está creyendo en dos espíritus, claramente, ¿sí? Inclusive hasta en tres. John Félix insiste en que Dios es un solo espíritu, pero habla también que dentro de él hay tres espíritus. Pónganle cuidado ustedes a eso. Nos está diciendo que Dios es un alguien, pero también está insistiendo desde hace rato en que hay tres alguien dentro de él. Pónganle cuidado ustedes al argumento, al discurso que nos está diciendo. Cuando habló acerca de Juan 14:16, nos habló del otro consolador como de otro alguien. ¿De cuántos alguien está hablando en Dios? De tres alguien. Pero si usted le pregunta a él cuántos alguien son Dios, nos va a decir que es uno solo, que solo es un alguien. O sea, es un discurso contradictorio por todo lado donde se le mire. ¿Sí? Completamente contradictorio. Cuando Juan 14:16 habla acerca del otro consolador, está hablando del alos, la palabra griega alos, de otra manera. O sea, lo que está diciendo es, el Padre enviará al Consolador de otra manera. ¿Cómo lo mandó? Ya no en carne, ¿sí? Porque Cristo era el Consolador que estaba ahí con ellos, pero ahora venía en espíritu. O sea que mientras la Biblia insiste en la unidad, en un solo Dios, John Félix nos está hablando de tres alguien, en un solo alguien, nos está hablando de tres espíritus en un solo espíritu, nos está diciendo que el Padre no es el mismo Espíritu Santo, cuando la Biblia sí dice que el Padre es Espíritu y es Santo. O sea que todo el discurso de John Félix es un discurso que contradice la palabra del Señor, ¿sí? Completamente contradictorio a la palabra del Señor. Entonces, no se contenta, no se conforma a lo que dice los capítulos 13 al 17 de Juan, que están hablando es de que Dios iba a dejar de estar con ellos, como el Hijo iba a venir a ellos para estar en ellos, como el Espíritu. De esos que está hablando todo ese capítulo, y él comienza a pensar cosas que el capítulo no dice, a sacar cosas por fuera del contexto y a hablar de procesiones eternas que la Biblia nunca mencionó en esos capítulos. Así dejamos entonces la refutación. Gracias. Oh, mi gente, gracias a Dios por este hermoso debate, excelente debate. Pienso que todo se dio a la altura, con respeto, afecto, cariño. Incluso quiero felicitar a los hermanos y a los amigos que están aquí en el chat. Se han portado muy bien. Algunos sí han tratado por ahí de, digo yo aquí, descarriarse, pero se han portado muy bien. A los participantes, felicitarlos porque también se han portado muy bien. Mucho respeto, mucha altura al momento de debatir. Y vamos a darle en esta hora de la noche 2 minutos para
despedirse, agradecerle a la audiencia, y vamos a iniciar por aquí con el hermano, o bueno, no sé si John quieres iniciar o el hermano Julio lo pasamos. Sí, sí, bueno, John, bueno, adelante, vamos a darle los 2 minutos a John. Adelante, John. Como siempre no se puede tocar nada del debate, así que me voy a despedir. Primero voy a agradecer al Todopoderoso. Hay un solo Dios, un solo Señor. Gracias al Todopoderoso por esta oportunidad. Sé que las audiencias han salido edificadas, cada uno va a sacar sus conclusiones. Gracias nuevamente, Julio César, gracias por aceptar este debate que yo te lo he propuesto. Así es que para mí el tema está, tenía ganas de debatir contigo, no te conocía, ¿no? Pero ojalá que si se presenta otra oportunidad, bueno, ya saldrá de tu iniciativa. Gracias, Jade, por la moderación. Gracias, no tengo problemas con la moderación, no tengo nada que reclamar. Escuchen los hermanos, el que reclama es el participante. Yo no tengo que reclamar a Jader nada, así que cierren el tema ahí. Gracias por la moderación, por tu esfuerzo, por este apoyo, y saludos a los hermanos también que están portándose educadamente. Así que fomentar de mi parte, estaba hablando con el amigo Clavijo, fomentar los debates decentes, los debates serios. No se necesita insultar, yo puedo ser enérgico en defender mi creencia y hasta ahí es el límite, pero no tengo por qué ni insultar porque también hay insultos indirectos, no se debe promover. Ojalá que hacemos promoción los publicitarios y utilitarios de debates serios, respetuosos, que yo siempre voy a apoyar eso y voy a desechar cualquier acto de burla y nada por el estilo. Eso tiene que ser desechado por parte de nosotros, los que decimos que somos verdaderos cristianos. Gracias, Yair. Más. Listo. Bueno, gracias a ti, John. Vamos con los 2 minutos del participante Julio César Clavijo. Adelante, hermano Julio, con sus 2 minutos. Bueno, gracias a toda la gente que estuvo viendo este debate. Mucha gente lo estuvo viendo en el canal de John Félix, en el mío, en el del pastor Jader Cadavid. Estoy muy agradecido con todas las personas que estuvieron conectadas, con John Félix muchísimo más. Es una persona que desde que lo conozco lo admiro, quería debatir. Bueno, primero quería conocerlo, a él tuve la fortuna de conocerlo, y ahora pues también tuvimos la fortuna de debatir un tema inédito que queda aquí para que la gente lo pueda estudiar, para que la gente lo pueda analizar, para que la gente lo pueda revisar con una manera más tranquila y más calmada luego. Ha sido un debate con altura, como los que me gustan a mí, ¿sí? Como los que quisimos hacer, y qué bueno haber encontrado a John Félix para tener este debate, del cual solamente puedo hablar de mi admiración por él, por ese buen trato que siempre ha tenido y esa altura para debatir. Gracias, hermano Jader Cadavid, por todo su apoyo, siempre con mucho aprecio por usted, mucho cariño por todo el apoyo que usted ha dado a mi ministerio, y muchas gracias a todas las personas que nos han visto nuevamente. Dios les bendiga. Hermano Julio, con gusto. Bueno, voy a dar mis palabras también de despedida. Agradezco mucho a John por tenerme en cuenta. Creo que, John, te estoy pagando una de muchas manos que me has dado y que has sido muy respetuoso con nosotros. Si en alguna, pido disculpas si en algo ofendí a alguna persona en el debate. La idea era presentar altura en esta hora. Creo que no. Entonces nos tratamos de portar muy parcialmente. Gracias a Dios por eso. Agradezco al Señor, agradezco a John Félix por invitarme, agradezco al hermano Julio César por tenerme en cuenta para este programa, y a toda nuestra audiencia. Hoy creo acá tuvimos casi 100 personas, Félix. ¿Allá cuánto tuvieron ustedes? Yo ahorita 238. Bueno, 238 para un 320 aproximadamente. ¿Usted, hermano Julio? ¿El micrófono? Audio. 234 o 235. O sea que llegamos a más de 500 personas viendo este hermoso debate. Gloria al Señor, gloria a Dios. Como dijo John Félix, nuestra idea no es fomentar guerra, y la idea es que se acabe esa tiraquejala entre unicitarios y trinitarios que se tratan mal. Podemos compartir con mucho respeto y con mucho cariño y demostrar que en verdad somos hijos de Dios y que somos cristianos. A toda la audiencia, 1000 bendiciones.
A nuestro Dios sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Chao, chao. Dios les bendiga. Tengan feliz noche. Bendiciones para todos. Gracias, Julio. Gracias, Julio. Gracias, Jader. Bendiciones. Amén. Gracias a todos, gracias. Dios les bendiga. Gracias, Pastor Jader, Dios le bendiga. Amén, Dios mi lo hermano. guarde. Muy Amén, amable, hermano. gracias a Dios. Excelente debate, excelente debate, estuvo muy bonito. Sí, estuvo muy bueno, Debate. gracias a Dios. Y aprovecho para, antes de desconectarnos, para saludar a toda la audiencia y agradecerles por este apoyo que nos dieron aquí viendo el debate. Ya también entonces con tiempo lo voy a estar colocando en mi canal de YouTube y también en mi página de Facebook para que lo puedan repasar. Creo que fue un muy buen debate. Creo que nos puede ayudar muchísimo a todos, tanto a trinitarios como a unicitarios, porque este tema realmente no se había tocado en un debate que yo sepa en el mundo hispano. Entonces es una grande bendición poder haber llegado hasta el final del debate. Vuelvo a recalcar, John Félix es una persona maravillosa, es un gran hombre realmente y vale la pena tenerlo como amigo y seguir teniendo contacto con él. A mí me ha agradado y de verdad que dentro de los muchos trinitarios que conozco aquí de TikTok, John Félix realmente es una persona encantadora, una persona muy respetuosa con la cual vale la pena hablar porque nosotros podemos diferir, pero siempre bajo el respeto. Entonces eso es lo que queremos. No Amén. formar esos escándalos, ni gritar, ni de ese tipo de cosas. Yo creo que eso no nos queda nada bien. Entonces vamos a estar edificando, vamos a estar ayudando para que sigamos teniendo más conocimiento de todas estas cosas. Mi hermano Jesse, si quiere decir algo. ¿Sí? No, mi hermano, todo bien. Me despido, mañana toca madrugar. Bendiciones a todos, bendiciones en el nombre del Señor Jesús. Gracias, hermosa audiencia, gracias a todos. Gracias a usted, hermano Julio, por tenerme en cuenta. Muchas bendiciones, chao, chao. Dios le bendiga, mi hermano querido. Amén.